Seguidamente, queremos ofrecerles las principales conclusiones a que se llegaron en las mesas de discusión simultáneas el día de ayer. Para eso nos acompañan las y los coordinadores y coordinadoras de cada sesión. Invitamos a la señora Yulisa Mantilla de la Mesa de Estereotipos como Causa de Violencia, a la señora Catalina Martínez de la Mesa sobre Criminalización del Derecho a la Salud Reproductiva, a la señora Brenda Álvarez de la Mesa Retos para la Justicia Reproductiva, al señor Luis Tábara de la Mesa sobre Violencia y Derechos Reproductivos y finalmente a la señora María Isabel Sedano de la Mesa sobre Maternidades Forzadas, la Violencia Sexual. Los recibimos a todos y todas con un aplauso. La mesa estará coordinada por la señora Docia Calderón, abogada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco, México, maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces los dejamos a cargo, por favor, de la conducción. Muy buenos días. Bueno, como ya nos dijo George, vamos a pasar con las principales conclusiones de las ricas discusiones que se tuvieron en las mesas durante estos días. Y bueno, vamos a comenzar con la mesa número 1, con Yulisa Mantilla, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella estuvo coordinando, moderando la mesa de discusión número 1 sobre los estereotipos como causa de violencia. Adelante, Yulisa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación para moderar la mesa y presentarles ahora las conclusiones en estos 10 breves minutos. Como se ha anunciado, a mí me tocó estar a cargo de la mesa de estereotipos como causa de violencia, con la participación de Line Vareiro y de José Luis Álvaro. Y lo primero que quería resaltar fue lo importante que esta mesa tuviera una aproximación interdisciplinaria, tanto desde el derecho como de la psicología social, porque es una manera de entender este tema de los estereotipos en todas sus dimensiones. Y nos permitió discutir cómo, más allá de los marcos normativos o los tratados aprobados, los estereotipos son los que pueden guiar el buen o mal uso de estos tratados y de estas normas. Entonces empezamos con una discusión en la mesa sobre algunos casos de la CEDAW, que ya conocen, no voy a repetir con detalle, pero sí quiero resaltar la manera como las aproximó Line. El caso González Carreño contra España, de esta mujer víctima de violencia, que en la separación, digamos, se permiten las visitas no supervisadas a la hija de ambos, de este señor que tenía esta causa por violencia intrafamiliar, y cómo ese estereotipo de que pese a que generas violencia intrafamiliar o eres un agresor, con la idea de que hay que mantener esta relación con el padre, se permiten las visitas sin supervisión que generan finalmente que este señor mate a la hija. Entonces, este primer estereotipo tan preocupante y la necesidad del reconocimiento del Estado de lo que había sucedido. Se presentó también el caso Aline da Silva, que ya nos han hablado ahora, un caso de mortalidad materna de una mujer afro-brasileña que no recibe la atención adecuada y muere, no recibe la atención de salud y muere, y cómo se cruzan una discriminación interseccional, no solo el tema de género, sino también el tema de etnia, el tema de pobreza. Y finalmente el caso que ya conocemos del Perú, LC contra Perú, de esta niña que es violada, al saber que está embarazada, pues intenta suicidarse, queda paralítica porque no recibe la atención adecuada debido a que se decide privilegiar la vida del feto que la vida de ella. Y a mí yo quiero resaltar una frase que dijo Line, ¿no? Y que a mí me quedó sonando toda la tarde. Lo que ella decía, como en este caso, más allá de todos los hechos que son terribles, le impresionaba la absoluta soledad de la niña. La absoluta soledad durante los momentos de la violencia y la absoluta soledad en la decisión que tomó y en la falta de atención. Entonces, ¿cómo en todo este cruce de estereotipos, más allá de los hechos concretos, teníamos que pensar en esa necesidad de reconocimiento y responsabilidad por parte del Estado, no solamente
al momento, no solamente basta con establecer atención o servicios públicos de atención, sino tiene que haber un monitoreo y una supervisión. La responsabilidad del Estado no termina cuando se crean los servicios, sino que tiene que monitorear su cumplimiento. Y por otro lado, pasamos al análisis que les decía desde la psicología social de los estereotipos, con estos elementos de falsedad, de rigidez, de consenso que genera un estereotipo, y cómo lo peligroso de ellos es que sin ser realidad los tomamos como realidad, y nos lleva, en este caso, a varias consecuencias que abundan en estos contextos de violencias en que vivimos las mujeres, tanto el tema de violencia sexual, abuso sexual, el tema de la víctima que se siente culpable si es que rompe ese estereotipo, y en el caso concreto de los derechos reproductivos, cómo se lleva a tener la idea que las mujeres no pueden tomar sus propias decisiones. Luego se inició una discusión general sobre el tema de implementación de las decisiones de la CEDAW, sobre el tema del contexto de violencia, y yo quiero resaltar algo que con Line, y no sé si, creo que ya se tenía que ir ayer, pero me dejó la tarea y la conversamos, que me parece importante, de la agenda pendiente que podía surgir incluso para el Congreso y en adelante. Line nos contaba de su trabajo en el tema de la investigación de los casos durante la dictadura en el Cono Sur, y cómo nos falta analizar el tema de los derechos reproductivos vinculado a la situación de los niños y niñas robados durante la dictadura. Y nosotros abundamos desde el caso peruano y el caso colombiano, qué es lo que ha pasado con esa generación invisible. Es decir, los niños y niñas nacidos producto de violación sexual en los conflictos armados. ¿Qué es lo que ha pasado con esta situación y dónde está el tema de los derechos humanos y los derechos reproductivos? Y finalmente, en la discusión, pues planteamos un tema que luego lo seguimos discutiendo, que yo también quiero resaltarlo aquí, porque hubo unas intervenciones sobre el tema del cruce interseccional de discriminación con lo étnico, es decir, cómo nos aproximamos, y lo he escuchado en varias meses, lo he escuchado en otras partes, cómo nos aproximamos a la situación de comunidades campesinas, ¿no?, o comunidades indígenas, y esto es costumbre, estamos en la universalidad de los derechos humanos frente a la interculturalidad. Y nosotros planteamos un tema que voy a plantear aquí en la mesa, vamos a dejar un momentico ese tema y vamos a pensar en el derecho penal, porque los códigos penales de nuestros países durante mucho tiempo establecían que en el caso de violación sexual, si la víctima se casaba con el violador, no iba a la cárcel. Si una mujer era violada por 5 hombres o 6 hombres y uno de ellos se casaba con la víctima, ninguno iba a la cárcel. Es decir, que el derecho, en este caso el derecho penal, estaba legitimando el origen de familias producto de la violación. Entonces, más allá de esta discusión, que yo no le voy a quitar el valor de lo intercultural o de las comunidades, que me parece muy importante, miremos para este lado y veamos cómo nuestro derecho penal legitimó el surgimiento de familias producto de la violación sexual. Y con toda franqueza, si a una mujer o a una niña se le obliga a casarse con su violador, ¿luego va a ir a denunciar violencia intrafamiliar? Entonces, pensemos también en esta manera de los contextos de violencia, de los usos de los estereotipos, y que más allá de mirar por el otro lado, a veces tenemos que empezar a mirar hacia nosotras mismas para ver dónde están los problemas. Gracias. Muchísimas gracias, Yulisa. Vamos a pasar con Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, quien también estuvo a cargo de la mesa número 2 sobre la criminalización del derecho a la salud reproductiva. Adelante, Catalina. Antes, hacer una pequeña precisión, quien estuvo moderando la mesa de criminalización del derecho a la salud reproductiva fue Mónica Arango de la Corte Constitucional. Ella tuvo que salir ayer, entonces yo voy a hacer las conclusiones. Esta mesa contó con las ponencias de Karen Duque de la Unidad Especializada sobre Violencia Sexual y Doméstica de la Fiscalía de Esmeraldas en Ecuador y una ponencia de la expresidenta de la Corte Interamericana, doña Cecilia Medina. Las exposiciones estuvieron divididas de tal forma que en un principio se hizo una presentación de un caso concreto de penalización del aborto en Ecuador, para luego abordar el tema desde los principios del derecho penal y derecho internacional, con el fin de concluir que la penalización del aborto no tiene ninguna justificación bajo dichos principios. Las conclusiones principales de la primera parte de la discusión las voy a resumir de la siguiente manera. Se llegó a la conclusión que la violencia de género en general se encuentra dada por una relación manifiesta de poder,
donde la regla general busca justificaciones a través principalmente del tema económico, laboral, social, religioso, para poner a la mujer en esta relación de poder como inferior, donde todos pueden decidir en lugar de ella. Bajo esa premisa, esta violencia puede ser entonces ejercida por el Estado y puede verse desde la expresión más empírica en la denegación del servicio público de salud por parte de funcionarios y funcionarias, hasta la escala máxima cuando se ve reflejada en la legislación que criminaliza el aborto, y dicha legislación obliga a que los mismos médicos y médicas denuncien a las mujeres, denuncien a las mujeres y éstas sean criminalizadas. ¿Qué termina sucediendo? Que las mujeres, al dirigirse a entidades públicas para efectivizar su derecho a la salud, en lugar de recibir dichos servicios, terminan siendo tratadas como delincuentes. En esta oportunidad, Karen nos compartió la historia de Carla, una mujer que fue apresada por agentes policiales porque había comparecido a la entidad pública de salud después de un proceso abortivo para que se le garantizara la atención en salud por la hemorragia porque estaba sufriendo. Pese a que se le atendió, el mismo personal de salud llamó a la policía, la fiscalía le imputó cargos de aborto voluntario y fue enviada a prisión preventiva en estas condiciones. La reacción de la defensa en este sentido fue que se estaba cercenando la posibilidad de decidir sobre la sexualidad y sobre la libertad en materia reproductiva. Esto quisiera, digamos, alargarlo un poco a decir que esta es la realidad de muchas de las mujeres en nuestros países en América Latina y hacer énfasis o de pronto agregar casos similares, que son los casos de las mujeres privadas de la libertad en El Salvador por la criminalización absoluta del aborto, de los cuales también se hablaron ayer en la mesa de trabajo de la sociedad civil. Estas mujeres, como se dijo ayer, pasan de la cama de un hospital a la cárcel por haber buscado atención de salud después de haberse inducido un aborto e incluso por el hecho de haber sufrido abortos espontáneos. Los cargos suelen hacerse por el tipo penal de homicidio agravado y no por aborto, lo que hace que estas mujeres estén condenadas en su mayoría a más de 30 años de prisión. En la segunda parte de esta mesa de discusión, ya después de haberse puesto de manifiesto qué significa la penalización del aborto, Cecilia Medina trató de responder a la pregunta sobre por qué se penaliza y si dicha penalización encuentra justificación en los principios del derecho penal o en el derecho internacional de los derechos humanos. Partiendo de esa premisa, se concluye que ninguna acción debería ser penalizada si la misma es el resultado del ejercicio legítimo de un derecho. Y naturalmente, en un aborto hay por lo menos dos derechos claros: la privacidad e integridad personal, que están ambos reconocidos en la Convención Americana. En este sentido, el Estado no puede interferir a menos que cumpla con los requisitos que la propia Convención establece para ello. La penalización del aborto, en cambio, sí atenta contra los derechos más fundamentales de las mujeres: su derecho a la vida, el acceso a la salud, su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y, en general, representa un estigma social con el que tienen que vivir a diario. Además de lo anterior, el derecho penal, Cecilia Medina hace una reflexión sobre que el derecho penal debe ser utilizado como la última ratio, por lo cual cuando el Estado decide penalizar algo, debe decidir que es un bien jurídico vital e indispensable para la convivencia social y que todos los sectores sociales están de acuerdo con la penalización de dicho acto. Se concluye que ninguno de estos requisitos se cumplen en el caso del aborto, por lo que la conclusión natural debería ser que el Estado no debería tener injerencia en definir si una mujer debe estar embarazada o no, ya que esto hace parte de la esfera privada de la mujer. Por lo mismo, no debería ser penalizado. En cuanto al derecho internacional, Cecilia Medina hablaba del artículo 4 de la Convención y en la formulación sobre que la vida debe ser protegida en general desde la concepción. Con respecto a esto, se concluyó que esto no indica que en la Convención hay una prohibición para abortar y mucho menos que esa prohibición debe ser penalizada. Lo que existe es un mandato para el legislador local para proteger la vida en general desde el momento de la concepción,
Si se une eso con otros tratados y declaraciones, podría decirse que la protección se le da a la madre que quiere tener un niño por la vía de alimentarla bien, de acceso a la salud, etcétera. Porque nadie, vuelvo a repetir, puede interferir en el cuerpo de la madre mientras no haya un interés de proteger. Se concluye así que el feto no es una vida, es un proyecto de vida y no es titular de derechos humanos. También se hace mención a diferentes instrumentos internacionales y decisiones, y especialmente a la decisión de Artavia Murillo, que fue bastante bien explicada por las compañeras de Women's Link, pero en una frase concluyo que la protección de la vida no es absoluta, sino incremental según su desarrollo, y que a la luz del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el embrión no es una persona y por tanto no es sujeto a las protecciones conferidas por dicha convención. En suma, todas estas, digamos, conclusiones a las que se llegó, llegamos al punto de decir que en el derecho hay razones legales para entender que el aborto no debe ser penalizado. Y finalmente, para terminar las conclusiones, se planteó la problemática de llevar casos de aborto frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que Cecilia Medina respondió que si bien es importante tener jurisprudencia sobre estos casos, hay que hacer un esfuerzo para analizar bien la composición de los tribunales a nivel internacional antes de atreverse a pasar uno de estos casos por el peligro de poder tener una resolución contraria a nuestros intereses. Agrega que el problema es que los jueces y juezas y comisionados y comisionadas de cualquier parte llegan siempre con una carga ideológica. Y me permito cerrar citando literalmente una frase de la señora Cecilia Medina: el problema no son las cortes, son las personas, y las personas son lo que son. Muchísimas gracias, Catalina. A continuación pasamos con Brenda Álvarez del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos sobre los retos para la justicia reproductiva. Adelante. Buenos días a todos y todas. Yo voy a compartir algunas reflexiones que el día de ayer se compartieron con dos personas pero muy importantes para toda la reflexión jurídica y el desarrollo jurídico que nos plantea la justicia reproductiva, ¿no? En mi mesa participó Óscar Cabrera y Fanny Gómez. Se plantearon varios tópicos muy interesantes en relación al contenido esencial del derecho a la salud. Óscar refería que sí seguía siendo un reto todavía salir del concepto del derecho a la salud como el derecho a la prestación de salud o al servicio de salud, y que teníamos que seguir tentando el desarrollo del contenido esencial del derecho a la salud más allá del mismo servicio o del mero servicio, ¿no? Abordando, por ejemplo, el contenido del derecho a la salud mental, por ejemplo, hasta incluso en relación al desarrollo conceptual que provee la OMS en relación a la salud social, ¿no? Sin embargo, también él planteó un aspecto muy importante, ¿no? Que dentro del contenido del derecho a la salud tampoco podía entrar todo, ¿no? Que a veces cuando un derecho es todo termina siendo un derecho que finalmente es nada, ¿no? Entonces, que no habría que vaciar el contenido tampoco del derecho a la salud, pero que sin embargo sí consistía un reto en seguir abordando y desarrollando el contenido del derecho a la salud fuera de la vinculación con el derecho prestacional o el acceso al servicio. Así también él planteó un punto muy interesante respecto a la justiciabilidad del derecho a la salud, ¿no? En diversas legislaciones, tanto nacionales, ¿no? Y también de cara al ámbito de la justicia internacional, existen pues algunas controversias jurídicas, aquí también lo pudimos advertir, respecto a qué tan justiciable es o no el derecho a la salud, ¿no? Y al respecto, lo que él mencionó es que existe pues un
un elemento muy importante en relación a lo que es el principio de progresividad y, por ejemplo, y la no regresividad, ¿no? Él decía que, por ejemplo, en el caso, y esto en ya una reflexión más colectiva, en el caso de la prohibición de la anticoncepción oral de emergencia en el Perú, si bien es cierto, había habido y se evidenciaba una acción de regresividad de la política pública que en principio planteó la distribución de la anticoncepción de emergencia, que la no regresividad implicaba también que existan argumentos muy fuertes, y asimismo la progresividad, para que incluso se justifique sí o no algún derecho podría de alguna otra manera regresar, ¿no? Y en este caso, en la anticoncepción oral de emergencia, en la sentencia del Tribunal Constitucional, no había pues ningún tipo de argumentación, ni siquiera razonable, que justificara de algún modo una regresión. En muchos casos, en muchos estados, se plantea que uno de los obstáculos para hacer justiciable o concretar el derecho a la salud es el acceso a recursos, ¿no? Sin embargo, en el caso del Perú, esto no fue así. No se discutió siquiera la asignación presupuestal, si es que había o no había recursos, sino más bien la fundamentación que utiliza el Tribunal Constitucional es una fundamentación carente pues de fundamentación jurídica, sino más bien está revestida de puros fundamentos absolutamente religiosos y de posturas confesionales, ¿no? Por otro lado, también se planteó un aspecto que Catalina y en la mesa en la que participó Cecilia Medina, me imagino, lo desarrollaron un poco más, ¿no? Que sigue siendo un reto o nos plantea a nosotros seguir discutiendo sobre la pertinencia de la regulación o la intervención del derecho penal en el ejercicio legítimo de los derechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aborto y en otros aspectos que tienen que ver con el derecho a la salud. Y ahí sí merece una mirada y creo una discusión un poco más a fondo, ¿no? Sobre si es que es pertinente y que sigamos incluso en nuestras fórmulas de propuestas legislativas, incorporando que, por ejemplo, la no punibilidad del aborto constituye un artículo del derecho penal, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, ¿es pertinente sí o no que el artículo 119 plantee que el aborto terapéutico no es punible, ¿no? Y que en sí mismo que la regulación del aborto sea parte del texto penal, porque consideramos que el derecho penal no debería entrar a limitar el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, y yo diría que esto en realidad es inconstitucional, ¿no? Bueno, y no solamente en relación al aborto, sino también en otros aspectos que tienen que ver con el derecho a la salud. Fanny nos compartió lo que han sido todos los estándares internacionales que la Corte y también la Comisión han desarrollado respecto a la debida diligencia en los casos de atención a violencia sexual. Y en relación a este punto se planteó también que uno de los retos, si bien es cierto que se ha avanzado muchísimo en lo que es el desarrollo de los estándares respecto a la debida diligencia en el acceso a la justicia, es decir, procedimiento, la custodia, por ejemplo, de la prueba, el manejo diligente de la prueba, etcétera, hay todavía un aspecto que debe y amerita un desarrollo más diría mucho mejor, ¿no? Y que es la debida diligencia en la atención a los casos de violencia sexual desde el ámbito de la salud, ¿no? Si bien es cierto, a nivel de procedimiento, a nivel de intervención de los procesos judiciales, ha habido un desarrollo importante e interesante de estándares, sí plantea pues un reto ese desarrollo más menudo, por ejemplo, de la debida diligencia en la atención en el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva de las víctimas de violencia sexual. Asimismo, Fanny también puso un tema muy importante, ¿no? Que es cómo estamos viendo, por ejemplo, los derechos de las personas lesbianas, gays, trans e intersexuales. Ella presentó un video muy importante en el cual se evidenciaban algunos testimonios de personas intersexuales que habían sido intervenidas sin su consentimiento, a las cuales se les había asignado un sexo sin haberlo decidido, ¿no? Entonces, y este plantea un reto al derecho definitivamente, y a nosotros y a nosotras que
somos litigantes o que estamos en la academia también, ¿no? Si es que es en realidad legítimo que estas intervenciones se realicen o no. Como bien sabemos, cuando se advierte el nacimiento de una persona con una persona intersexual, en los hospitales se realizan esas intervenciones, ¿no? Y ahí se planteó un tema muy importante, es que si debe o no debe haber, por ejemplo, formatos de consentimiento informado, el cual firmen los padres al nacimiento de las personas intersexuales para que se les practique esa operación. En una conversación más interna con Oscar decíamos que ni siquiera deberíamos estar pues discutiendo si es que debería haber un formato de consentimiento informado. Simplemente esas operaciones no deberían realizarse al nacimiento, ¿no? Que estas operaciones deberían ser por decisiones personales cuando las personas intersexuales tomen esas decisiones, ¿no? Y ahí veníamos un poco a la reflexión de uno de los casos resueltos por la Corte Constitucional de Colombia, donde un adolescente solicita una intervención y claro, es él o esa persona quien solicita y lo requiere, ¿no? En este caso vemos que la práctica, incluso médica, no es necesariamente una que se basa en el respeto, sino más bien se le asigna un determinado sexo, incluso siendo no tan importante o no fundamental ese tipo de intervenciones, ¿no? Y sometiendo a la persona a una serie de tratamientos hormonales, por ejemplo, ¿no? Durante todo el desarrollo de su vida. También, y ya esto para terminar, se planteó que uno de los retos también para la justicia reproductiva era advertir que cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, no miramos o no incorporamos dentro de esta mirada a las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad también tienen derechos sexuales y también tienen derechos reproductivos, y en tanto el acceso al aborto también debería plantear para nosotras algunos retos para mirar no solamente desde los lentes del género o desde las mujeres, de la situación de discriminación de las mujeres, sino también desde la mirada y la situación especial en las que viven las personas con discapacidad. Por otro lado también, y ya esto para terminar, sí se planteó un tema muy importante en relación a cómo es que debemos pensar los procedimientos o las normas procedimentales para el acceso a la justicia, por ejemplo, para personas en situaciones de discriminación, ¿no? Si es que esta discusión tan profunda y que ahora se ha evidenciado un poco más, si es que necesitamos procedimientos distintos, por ejemplo, o sea, establecer reglas diferentes, procedimentales para ciertas poblaciones, o si es que simplemente necesitamos lineamientos que nos ayuden o ayuden al operador de justicia a resolver advirtiendo una situación especial de discriminación y no necesariamente crear normas especiales o específicas de procedimiento para, digamos, mujeres, para personas LGTB o para personas en situaciones de discapacidad, ¿no? Y esta discusión nos parece que es una discusión muy importante que sí se debería seguir profundizando. Si es que es importante o es necesario crear reglamentaciones diferenciadas o necesitamos simplemente introducir lineamientos que ayuden al operador de justicia o al prestador del servicio de salud a atender a las personas o garantizar sus derechos desde una mirada que reconozca su situación de especial vulneración o discriminación, ¿no? Bueno, eso, gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Bueno, y a continuación, con el doctor Luis Tábara de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y la Red de Proveedores Públicos del Perú, en la mesa Violencia y Derechos Reproductivos. Esta fue una mesa de discusión en donde hubieron dos partes en relación a la presencia de dos ponentes. La primera ponente fue la doctora Marge Berer, quien abordó fundamentalmente el tema del aborto. Y la segunda parte corresponde a la intervención del doctor Nicolás Ceballos, quien abordó el tema de violencia sexual. Quiero hacer la anotación de que a pesar de que yo era el moderador de esa mesa, no estuve presente por encontrarme a esa misma hora en otra actividad.
De tal modo que pedimos al doctor Miguel Gutiérrez que sea el que conduzca la mesa. De las notas que han sido tomadas en el desarrollo de esta mesa de discusión, hemos construido este informe que paso yo a darlo a conocer. Podemos empezar diciendo que a pesar de los avances de la ciencia médica y la tecnología y de la jurisprudencia internacional, a la fecha los derechos de las mujeres aún no han sido reconocidos. El caso emblemático de Margaret Sanger fue mencionado, que en Nueva York ella, a comienzos del siglo pasado, se atrevió a abrir un centro de anticoncepción para las mujeres y que fue sometida a un juicio y a una condena de la cual fue reivindicada posteriormente. A la fecha el aborto sigue siendo criminalizado en muchos países y tiene muchas consecuencias en la salud pública que todos conocemos. En el año 2013 hubo 44 millones de mujeres que tuvieron abortos, la mitad de ellos inseguros, y aproximadamente casi el 15% de estas mujeres sometidas a aborto inseguro fatalmente murieron. En el año 2012 se fundó la Campaña Internacional para los Derechos de la Mujer a un Aborto Seguro, con la finalidad de despenalizar todos los tipos de aborto, y uno de sus objetivos es exponer las consecuencias de la ley penal en contra del aborto, que es absolutamente contraproducente la condena de las mujeres por aborto cuando examinamos nosotros las consecuencias en la salud y en la vida familiar y social de estas mujeres. En los últimos tiempos han prosperado a nivel mundial los movimientos antiaborto, quienes defienden, abro comillas, el derecho a la vida de los embriones y fetos, cierro comillas, sin importar muchas veces el derecho a la vida que tienen las mujeres, ya que a menudo un embarazo no deseado pone en riesgo sus vidas. Lamentablemente esto no ha sido tomado en consideración. 6. En la actualidad hay una corriente con una mayor aceptación de la necesidad de un aborto seguro y legal. Ante estos, las reacciones de los opositores son cada vez más feroces, y esto lo podemos apreciar en acontecimientos brutales contra profesionales y mujeres. El caso del doctor Tiller, que fue asesinado en los Estados Unidos por fanáticos, ¿no? Autodenominados defensores de la vida. 7. Aún se niega proporcionar alivio del dolor a las mujeres embarazadas con algunas patologías, porque estos pueden dañar al feto y se viola el derecho, además se viola el derecho a la confidencialidad, exigiéndoles confesar ante la policía como una condición para recibir un tratamiento a sus dolencias. En otros casos, se reivindica el derecho a la objeción de conciencia, pero se niega a referir a las mujeres a otro proveedor. Se rechaza el aborto por anomalía fetal grave, aunque el embarazo no sea viable. Otros proveedores de salud prolongan el tiempo innecesariamente para proceder a la interrupción con la finalidad de llegar al segundo trimestre y hacer más difícil la terminación de un embarazo. 8. De otro lado, los profesionales de la salud son susceptibles, son suspendidos, enjuiciados, multados y se cierran sus clínicas de interrupción del embarazo, incluso antes de haber iniciado una investigación. 9. Entre los años 2009 y 2013 se ha reportado que 24 países, en donde está incluido los Estados Unidos, judicializan a las mujeres por causas de aborto, muchas veces sin tomar en cuenta el tipo y la causa del mismo, con graves consecuencias contra las mujeres. 10. En Senegal, el 38% de las mujeres detenidas lo son por abortos ilegales. En Ruanda, el 24% de las mujeres están en prisión por haberse sometido a un aborto, y mujeres que se recuperan en los hospitales luego de un aborto son esposadas a sus camas para procesarlas y condenarlas posteriormente. 11. Mujeres que han sido violadas y abusadas sexualmente, que han tenido abortos involuntarios o mortinatos, al asistir a los establecimientos de salud pública, porque necesitan tratamiento posaborto, son acusadas por los mismos trabajadores de salud
y luego son detenidas, juzgadas y encarceladas sin tomarse en cuenta las causas de su aborto, siendo en ocasiones juzgadas por homicidio y conseguir condenas mucho más largas, como los 17 casos de El Salvador que continúan en la cárcel. Este caso de El Salvador lo conocemos personalmente y conocemos los casos de las 17 que aquí se mencionan. Ante estas injusticias, la comunidad de derechos humanos está apoyando cada vez más esfuerzos para despenalizar al menos los abortos terapéuticos, pidiendo la rendición de cuentas, las soluciones y solicitando una reparación para las víctimas. Entre estas organizaciones debemos mencionar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las llamadas Nuevas Líderes de los Estados Americanos para el Aborto Legal y Seguro, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura, al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En relación a la segunda parte sobre la violencia sexual, el ponente expresó que se viene realizando una investigación sobre los problemas en los servicios de salud y justicia en la atención a víctimas de violación sexual. Los hallazgos iniciales de un estudio exploratorio en el departamento de Huánuco, en el Perú, pueden observarse a la fecha como sigue. 1. Existe un sostenido incremento de denuncias de violencia sexual. 2. Las víctimas provienen de familias que viven en condiciones de pobreza, analfabetismo, disfuncionalidad y poco ejercicio de sus derechos. 3. Los servicios a los que acuden, servicios médicos, legales y judiciales, son insuficientes para atender la demanda y muchas veces se hace sin enfoque de género ni de derechos humanos. 4. Los protocolos existentes no se aplican o son inadecuadamente aplicados. 5. Existen vacíos legales o falta de coordinación a la hora de ejercer la justicia por parte de los agentes estatales. De estas conclusiones se puede definir finalmente que los hallazgos dan pistas para nuevas exploraciones sobre la extensión y configuración de estos problemas, así como de su impacto. Bien, esto es lo que debía yo de informar a ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias. Finalmente, pasamos con María Isabel Sedano, de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, quien estuvo a cargo de la mesa número 5 sobre maternidades forzadas y la violencia sexual. Adelante. Gracias. Buenos días a todas y a todos. En nuestra mesa estuvo motivada por dos ponentes, Pilar Rueda y Marta Rondón. Ella, en el caso de Pilar, ella compartió la experiencia y el conocimiento a partir del caso colombiano de violencia sexual durante conflicto armado interno. En el caso de Marta, ella compartió la información, el conocimiento que ella tiene del impacto de la violencia sexual en la salud de las personas. Quisiera compartir que nuestra mesa nos dejó impactados, ¿no?, a muchas y a muchos, porque en la cultura de la violación sexual que existe en nuestras sociedades, por estar vinculados a esta problemática, también vamos perdiendo esa sensibilidad que se tiene que mantener cuando uno escucha de este grave problema, ¿no? Es impactante ver cómo en los conflictos armados pues se usa la violencia sexual como parte de una política de Estado, pero también se agrava la impunidad. En el caso de Colombia, la violencia sexual en conflicto armado ataca básicamente a mujeres, a niñas y adolescentes. Ocurre en las casas, en las escuelas, en la comunidad, en lugares que nosotras siempre decimos deberían ser lugares seguros para las personas, para nosotras las mujeres, ¿no? Existen diversas formas de violencia sexual que han sido documentadas a partir de escuchar a las propias mujeres y de la manera como ellas la enuncian
¿no? Porque también ese ha sido un esfuerzo en ese proceso en Colombia de escuchar y de denominar las diferentes formas de violencia sexual a partir de cómo la vivencian y cómo la nombran las propias mujeres. En esa medida también existen diferentes formas de violencia sexual que dependiendo de los territorios y también dependiendo de los grupos culturales, ¿no? Por ejemplo, se documentan casos de esterilización forzada en algunas zonas de Colombia. En otras se habló de una práctica sexual, de violencia sexual, que ha sido denominada por las propias víctimas como inducción al homosexualismo, cosa que fue polémica en ese momento porque la denominación parecería que esconde un carácter homofóbico, ¿no? Sin embargo, independientemente de si la denominación es la más adecuada, lo cierto es que en algunas zonas de Colombia los niños son sometidos a esclavitud sexual, pero además se les impone la homosexualidad en el sentido de prácticas sexuales con otros hombres, inclusive de transvestirse, ¿no? O sea, se les adopta como una pareja, ¿no? Y se les obliga a vivir de esa forma, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, se habló de las violaciones sexuales correctivas a lesbianas que no se llegan ni siquiera a nombrar, ¿no? También compartimos en esta cultura de la violación sexual es tan fuerte, ¿no?, que los estados, si bien, ya sea porque lo adoptan como parte de una política, como una herramienta como un arma de guerra, también existe una gran impunidad, lo señalábamos, y que esta debería ser sancionada cuando en Colombia las víctimas de violencia sexual, un porcentaje importante, va a sufrir de embarazo forzado, de maternidad forzada, y los proveedores de salud o los operadores de justicia no informan a las familias de estas niñas y adolescentes en su mayoría, ni a las mujeres en general, que tienen derecho a una anticoncepción oral de emergencia o que tienen derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo. A pesar de que es legal, no se provee esa información. No se provee lo que se llama ya un kit de emergencia, que está contemplado, pero que en la práctica ese derecho no se ejerce porque las mujeres no son informadas, ¿no? Y se hablaba de que deberían haber mecanismos y debería haber sanción para todos estos funcionarios y funcionarias que incumplen con este deber de proveer esa información a las mujeres, ¿no?, y de proveer el acceso a esos servicios, ¿no? En materia de justicia existe la Ley 1719 para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual y el Auto 009-2015 de la Corte Constitucional Colombiana sobre violencia sexual y acceso a la justicia. Sin embargo, comentábamos que no existe un caso que haya sido sentenciado como crimen de lesa humanidad en Colombia, ¿no? O sea, no existe todavía ese nivel de lograr justicia. Sobre el impacto en la salud física y emocional de las víctimas, fue muy impactante la presentación de Marta Rondón porque el grado de impacto que atenta contra los proyectos de vida es
particularmente a mí lo que me impactó mucho fue que los efectos, dependiendo, claro, de las personas, de la genética, de las agencias que cada una pueda tener, de los contextos y de las formas de violencia que hayan sucedido, pero los efectos pueden ser permanentes. O sea, más allá de que pueda haber una atención médica, una atención psicológica, ¿no? O sea, una víctima de violencia sexual puede tener efectos que van a durar por siempre, más allá de que se medique, más allá de que tenga terapia, más allá. Y esto creo que es gravísimo, sobre todo cuando las políticas de salud mental no toman en cuenta esto. No hay una previsión para ver cómo se va a atender a todas esas mujeres que sufren violencia sexual y que, en el caso de Colombia, por fuera del conflicto armado interno, son 55 casos diarios, ¿no? Eso creo que es básicamente lo que trabajamos y bueno, también se mencionó que entre los impactos también que hay entre violencia sexual, embarazo forzado, maternidad forzada, pero también hay la relación entre violencia sexual, enfermedades de transmisión sexual y también el vivir en una cultura del miedo y el vivir en una cultura de riesgo permanente para las víctimas. Muchas gracias, María Isabel. Gracias a todas y a todos ustedes por compartirnos las ricas reflexiones y también gracias a ustedes y les invitamos a tomar un receso. Muchas gracias.